Hola, bienvenidos al taller de creación de podcast, a la sesión 2 que está orientada a hablar de formatos. Si aún no ven la parte de mi compañero Julián, vayan a la lista de nuestros videos porque él va a estar hablando de géneros o de formatos documentales y yo voy a estar hablando de formatos de ficción. Si aún no han visto la primera sesión, entonces también búsquenla. Allí estamos hablando de la importancia de el sonido, y de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de crear un podcast. Si en esta sesión vamos a dejar los ejemplos en la caja de descripción. También si tienen Facebook y quieren unirse a nuestro grupo, son más que bienvenidos, más que bienvenidas. La discusión allí siempre está abierta. Voy entonces a compartir pantalla. Me presento, mi nombre es Laura García, yo he participado en podcast y he hecho podcast como Cocinariegos, Andariegos, he apoyado proyectos como Ciencia de Garaje y he hablado también de sonido para audiovisual y paisaje sonoro. El género que me corresponde explicar hoy es el de radioteatro o radioficción y se divide en tres categorías. O aquí hemos decidido hacerlo en tres grandes categorías. La primera es el radioteatro. El radioteatro tiene una connotación que es en vivo, los efectos también se hacen allí, o sea, todo se hace en el estudio y en el mismo momento. Es muy, tiene como una premisa de improvisación bastante grande y también tiene como mucha fuerza las voces. Para hacer los planos sonoros lo que hacen es que se alejan y se acercan al micrófono y casi no tienen efectos producidos. Como decía al principio, todo lo hacen en su momento. Hay como otra gran vertiente que son las novelas o adaptaciones. Eh, Tenemos la más conocida, que es la de George Orwell en los 50, donde la guerra de los mundos, donde todo el mundo de verdad pensó que venían los extraterrestres. Y en este momento, por ejemplo, la RTVE está haciendo una adaptación de una novela o de varias películas antiguas al audiovisual, la están adaptando a la radio. Entonces, actores clásicos lo que hacen es repetir y rememorar estas escenas y recrear los personajes que en su momento pues cobraron vida en el audiovisual. En la categoría de ficción también, mucho más moderno y mucho más corto, se encuentran los spots o lo que conocemos como propagandas, que son, o comerciales, que son historias muy cortas que buscan promocionar algo. Esta última categoría tiene mucha música, efectos producidos también, y son de 30, 40, máximo 50 segundos. Aunque el primer comercial de radio dicen que tenía una duración de como de 1 minuto y medio. Pero poco a poco, para hacerlo más ágil y también como por el tema de cobrar los espacios en radio sobre todo, eh, empezó a ser mucho más corto. En podcast, cuando creamos podcast, si lo subimos a plataformas, bueno, aún Spotify, por ejemplo, no cobra por tener podcast, pero probablemente terminemos allí también con estas comerciales. Y hay podcasts que ya tienen una gran difusión y lo que hacen es que tienen una pausa en la mitad o hablan al inicio o al final de un anuncio, pero todavía no se ha visto la figura como tal, o sea, dentro del programa de radio, dentro del programa de podcast que estamos haciendo, no se ha visto todavía como tal la creación de un comercial, de una historia de ficción que esté contando algo, sino que lo que encontramos es más la voz del propio narrador invitando a. Los invito a que sigan esta página, los invito a que compren este producto. Seguramente terminaremos haciendo también spots para el género pues, del podcast. Eh,
¿Cuáles son las características que tiene la ficción? Bueno, la ficción, aquí está. Las características de la ficción es que generalmente requiere efectos y ambientación. Lo veíamos en la primera sesión. Hablábamos de lo que son los efectos y la ambientación y qué porcentaje deben de tener, aún en documental, pero en ficción son mayores. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, que entró alguien al apartamento, por lo general utilizo el sonido de la puerta, los pasos, música de suspenso, el ambiente, si estaba lloviendo, si estaba haciendo sol, todo esto para que el oyente se sienta más en la atmósfera. Requiere mayor preproducción, al no ser de que estemos haciendo radioteatro. Por lo general, sí requerimos de mayor preproducción porque tenemos que escribir un guión, grabar con distintos actores en distintos momentos, prepararnos también la voz. Por aquí en la caja de descripción les dejo un archivo que tenemos de locución para que empiecen a practicar y la entonación es diferente. No es lo mismo hablar, invitar a la gente a una entrevista que meterse en un personaje. Ahora, la radio experimental. En la radio experimental no hay una narrativa lineal, es decir, que no se usa tanto eh, o el lenguaje sonoro experimental, más bien no hablemos de radio, sino de lenguaje sonoro experimental, no tiene una narrativa lineal. Esto quiere decir que no es una historia que va de principio a fin y nos lleva, por ejemplo, como en el teatro, como en las adaptaciones de novela o como en los spots, donde pasa algo, hay una consecuencia y después terminan promocionando algo, sino que aquí todo puede cambiar en cualquier momento y no tiene un orden coherente. A veces tampoco tiene sonidos. Eh, que nosotros logremos identificar, sino que hay mucha explosión de sonidos, hay mucha explosión del paisaje, del ambiente, y no, por lo general, la voz no es nuestra gran aliada en este caso. No tiene una duración promedio, pues uno puede hacer lenguaje sonoro experimental en distintas duraciones, según lo que el artista quiera o según lo que el podcastero quiera. Como ya lo decía, la voz es un elemento del segundo plano, o sea, como circunstancial. Si yo estoy grabando una plaza de mercado, por ejemplo, pues voy a escuchar muchas voces, pero no hay entrevistas o no hay una voz que conduce directamente. Dentro de esta categoría de experimental, yo también metería los paisajes sonoros, que son como todos estos sonidos que componen el ambiente o que recrean el ambiente que yo quiero. No es tan común como encontrar lenguaje experimental en los podcasts, pero es importante que los conozcamos porque cuando estamos recreando escenas, así sea en radio documental, pues también está bien tener a la mano estos elementos del lenguaje sonoro experimental. Y por último, para terminar este video, quiero dejarles un elemento del lenguaje audiovisual que nos es muy útil también a la hora de hacer radioficción y es el Foley. El Foley es su creador, Jack Foley, de allí el nombre, empezó a notar que las películas requerían mayor énfasis en ciertos sonidos en ciertos momentos. Entonces, lo que hizo, pues, fue como crear esta tendencia. Es una técnica que busca resaltar los sonidos en lo audiovisual. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros vemos, que se escuchan pasos en primer plano, que se escuchan eh, el cantar de los pájaros o el chillido de la puerta o esto, se refuerza por lo general es en postproducción. O sea, esto no ocurre en el momento en el que es grabado, sino que hay alguien más que lo hace. Acá en la caja de descripción también les dejo un par de videos muy interesantes de gente que hace Foley. En la radio nos sirve para enriquecer también la narración y es que a veces necesitamos recrear algo, pero no sabemos, o sea, no funciona siempre grabar lo que nosotros creemos. Es decir, si yo necesito grabar el sonido de la lluvia, es más fácil buscar qué suena como lluvia a esperar a que llueva.
O si estoy creando, por ejemplo, un monstruo o hablando de un monstruo y dando unas características, este sonido no existe. Entonces, ¿cómo quiero que suene? Voy, lo busco, lo grabo y así será. Por lo general, el foley no corresponde, la imagen visual no corresponde al sonido. O sea, yo puedo escuchar el romper de un hueso, que eso sucede mucho en las películas de terror, y lo que están quebrando realmente son apios. Entonces, allí empieza a variar. Pero vale la pena tenerlo en cuenta y tener en cuenta lo que nosotros queremos contar para saber cómo podemos recrearlo. Digamos que el Foley es muy bonito porque es lo que hay detrás de la magia del sonido. Recuerden que en la descripción les dejamos como todos los referentes que enriquecen esta presentación y recuerden también que les dejamos el grupo de Facebook para que puedan realizar los ejercicios que planteamos a partir de estos dos géneros, el documental y el de ficción. Nos vemos en la sesión 3.